El ángel volvió su espada a la vaina. O sea, la vaina es el lugar donde se guarda la espada, ¿verdad? Quizás tiene un nombre ahí, pero así se dice la vaina. Entonces guardó, porque había un problema en el cual David se estaba enfrentando. Esta mañana yo quiero compartir con ustedes el tema: darle lo mejor a Dios. Darle lo mejor a Dios. Cuando yo era niño, recuerdo escuchar muchas veces a mis padres que decían: yo quiero lo mejor para ustedes. Yo quiero que ustedes tengan lo mejor. Yo quiero, y escuchaba algunas veces, no era una vez, sino varias veces, yo escuchaba que decían: yo quiero que ustedes siempre tengan lo mejor. Y al principio, por mucho tiempo, yo no entendía. Y me parece que algunos niños o algunos jóvenes todavía no entienden qué es lo mejor que los padres le quieren dar a sus hijos. Pero con el tiempo yo escuchaba eso: mis padres me quieren dar lo mejor. Y yo volteaba a ver a mi alrededor y yo decía: lo mejor lo tiene el vecino, lo mejor lo tienen mis amigos. ¿Cómo es que mis padres me quieren dar lo mejor? Pero con el tiempo, y ahora que uno ya es adulto, uno entiende que lo mejor que ellos nos podían dar en ese momento era lo que ellos podían dar, era lo que ellos tenían. Aunque yo sé que dentro de su corazón había algo que querían darnos más de lo que ellos podían darnos. Así que nos querían dar lo mejor que ellos podían tener en ese momento. Y esa palabra me hizo reflexionar en estos días, porque encontramos una historia fascinante, la historia de David, donde David es un hombre generoso. David es un hombre que le da a Dios, y no le da porque tiene, sino por algo más. David tiene algo profundo dentro de él que le permite darle lo mejor a Dios. Y cuando vemos esta palabra, yo pienso en una pregunta, y quizás usted la puede responder en esta mañana. Respóndasela usted mismo ahí: ¿cuántos le damos lo mejor a Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí le hemos dado lo mejor a Dios? Parece que nadie me quiere responder. ¿Cuánto le han dado lo mejor a Dios, hermano? El otro día estaba viendo una ilustración de un hombre, de un predicador, acerca de algo que tiene que ver con darle a Dios. Y el hombre sacaba una barra de pan y empezaba a sacar los slices, los pedazos de la barra de pan, esa que se usa para sándwich. Y miraban que este hombre decía, ilustrando cada 3 o cada 4 barras de pan, cada pedazo, sacaba 4 y decía: esto es para la gasolina, esto es para la casa, esto es para la medicina, esto es para las vacaciones, esto es por si me da un antojo de un coffee de algún lugar. Y sacaba los slices, y por último le quedaban como 2, y decía: y esto es lo que le voy a dar a Dios. Los últimos 2 slices que estaban ahí, ya todos arrugados, ya todos apretados. Y una ilustración, y me llama la atención esto, porque me pone a pensar cuántos de nosotros le damos lo mejor a Dios. Yo quiero que veas esto por un momento, hermano. A veces, yo entiendo que aquí hay gente generosa. Yo entiendo que aquí hay gente que no necesitan preguntarle. Hay gente que le da a Dios de lo que Dios mismo les da, o de lo que Dios nos da. Pero una de las cosas que tenemos que tener claras como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, es que es posible que a veces no se dé cuenta nadie de lo que nosotros hacemos. Pero hay algo seguro que yo encuentro en la palabra de Dios, y es que Dios sí sabe cuando nosotros le ofrecemos lo mejor. Nosotros podemos engañar a cualquier persona, nosotros podemos aparentar, podemos decir, podemos hacer muchas cosas, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios sí sabe que nosotros
en muchas ocasiones le damos lo mejor o le hemos querido dar lo mejor. Porque Dios, hermano, no solo nos conoce, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce las intenciones de nuestro pensamiento. Así que con esa idea, yo quiero que usted le ponga atención a esta historia, porque es una historia demasiado larga, pero no la vamos a contar en esta mañana. Simplemente quiero entresacar algunas cosas que están ahí tan especiales para develar el secreto de la bendición, si se puede decir así, de darle lo mejor a Dios. Fíjense los detalles de esta historia de David. David, ahí en Primera de Crónicas, capítulo 21, David quiere comprar un terreno y se va donde este hombre llamado Ornán. La razón por la cual David compra este terreno es porque se ha metido en un grave problema. Y David no está buscando dar lo mejor porque está en el problema. Hay que aclararlo desde el principio. David va y compra este terreno, es una orden de Dios. Dios fija el lugar con varias intenciones y con varias ideas que las vemos reflejadas en la palabra de Dios. David quiere comprar este terreno y este hombre Ornán es un hombre muy dadivoso. Pensé varias veces anoche y en la madrugada estaba pensando, Señor, este hombre o es dadivoso o es que tiene miedo. Alguna de las cosas que estaba recapitulando en mi mente. Porque este hombre le dice, mira, David, toma el granero, porque era un granero. Toma el lugar. Y no solamente toma el lugar, te voy a regalar un par de bueyes para que los sacrifiques ahí. Había que hacer una ofrenda. Porque el problema era que David había desobedecido a Dios y había censado al pueblo, lo cual Dios no se lo había permitido, pero él lo hizo, desobedeció. Entonces, David tiene que pagar de alguna manera, si se puede decir así, con una ofrenda, el precio de este pecado. Y aclaro que los pecados no tienen otro precio. Los pecados ya, hermanos, fueron lavados en la cruz del Calvario por nosotros, por alguien que pagó el precio por nosotros. Esto no tiene que ver con ese tipo de cosas, más bien con algo más profundo que nosotros necesitamos entender en esta mañana. Entonces David va y le quiere comprar el terreno a este hombre, el lugar a este hombre llamado Ornán. Pero me llama la atención las palabras de David. Y le dice, pagaré efectivamente el precio justo. ¿Cuánto vale? En otras palabras, David no le estaba pidiendo rebaja. ¿Cuántos de nosotros somos negociantes, hermano? A mí me encanta negociar. Cuando puedo, ¿no? Cuando puedo. O sea, cuando voy a la tienda yo veo si está bien, si no está bien, si es buen precio, compadre. Ay, en aquella tienda está mejor. Y me espero y cuando paso por aquella tienda lo agarro porque me quiero ahorrar unas fichitas, como dicen allá, unos centavos. Más o menos un tipo de negocio, ¿no? Pero David no le está pidiendo rebaja. Hey, bájamele un poquito, quítame las taxas, quítame. No. David dice, pagaré el precio justo, lo que vale, eso pagaré. ¿Sabe por qué? Y lo que sigue es fascinante, porque David no solamente dice que pagará el precio justo, dice, no tomaré para Jehová, oiga bien hermano, no tomaré para Jehová lo que es tuyo. Si yo le voy a dar a Dios, va a ser algo mío. Lo que quiere decir David es que yo no voy a dar algo que no me cueste, yo no voy a dar algo que no es mío, porque es fácil dar lo que no es de nosotros, ¿verdad que sí? Es fácil. A mí me traen acá un montón de regalos y yo se los doy, a mí no me costó, no me va a doler nada. En cambio, si los hubiera comprado, sí me hubiera costado. Entonces David dice, no daré algo a Dios que no me cueste. No sacrificaré holocausto a Jehová, no le daré ofrenda que no me cueste.
Y hay unos detalles tremendos ahí, hermano, pero quiero compartirles también algunas cosas interesantes. No solamente seguimos con David al final, pero no solamente de David, de la propuesta del negocio, sino también del lugar tiene mucho que ver, del lugar. Porque este lugar tiene detalles que nosotros quizás en algún momento hemos pasado por alto. Para comenzar, este lugar que David quiere comprar, más bien dicho que compró, ¿verdad? Le voy a adelantar, este lugar se lo están disputando todavía. Pero este lugar que David compró con el precio de su bolsillo, este lugar queda en un lugar llamado Moriah. Este lugar llamado Moriah existe en el tiempo de hoy. Pero este lugar tiene características importantes, porque este lugar se cree que es el lugar donde Abraham llevó a su hijo Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Yo no sé si David sabía. Lo que sí sé es que este es el mismo lugar que David compra, es el lugar donde Abraham lleva a su hijo para ofrecerlo. Génesis capítulo 22, verso 2. Ahí en ese lugar, Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios? Dame lo mejor. Porque el pobre viejo Abraham no tenía no tenía algo mejor que su hijo. Sí tenía camellos, sí tenía cosas, pero lo mejor que tenía Abraham es la promesa que Dios le había dado, era su hijo. Dios le estaba pidiendo a Abraham a su hijo a lo mejor que él tenía. Ahora esto va creciendo en interés, porque este lugar de Moriah, donde Abraham ofrece a su hijo Isaac, es el mismo lugar donde Salomón, en Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1, el hijo de David, póngale atención, el hijo de David construye el primer templo. Esto es algo, yo no sé si a usted le gusta la historia, pero a mí esto me fascina. Ahí es donde Salomón, el hijo de David, ¿será que David lo compró por eso? No, David no lo compró por eso. Pero ese es el mismo lugar donde Salomón construye el primer templo, el gran templo de Salomón. Es el mismo lugar donde se construyó el templo del gran Herodes en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Primer templo, segundo templo. Es el mismo lugar donde estuvo Jesús a los 8 días, donde lo llevaron y sus padres llevaron un palomino, una tórtola, porque eran pobres y no tenían para un cordero. Pero ahí fueron y lo presentaron, dice la palabra del Señor. Es el mismo lugar donde a los 12 años, encuentran a Jesús perdido, entre comillas, perdido. Estaba fascinando a los fariseos, a la gente que sabía de la Biblia, que sabía del Antiguo Testamento. Los tenía con la boca abierta a los 12 años. Y los padres, a un día de camino, lo habían perdido. Se regresan, lo van a buscar y lo encuentran. Y es donde él dice: en la casa de mi padre, aleluya, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Esto está fascinante, hermano. Porque ahí mismo, en ese templo, fue donde Jesús vio la ofrenda de la viuda, que dio todo lo que tenía. Lo mejor de la viuda, lo único que tenía. Ahora no recuerdo cuánto era, pero creo que eran 2 blancas. Era la moneda de ese momento, para ofrecerle en el templo. Y ahí es donde Jesús mira la ofrenda de la viuda. Ahí es donde Jesús mira que los fariseos y los ricos traen los cántaros llenos de monedas y los dejan caer. Y sonaba, porque era como un embudo donde echaban la ofrenda.
Y entonces las monedas sonaban y la gente se admiraba y decía, oh, mira ese cuánto dio. Pero cuando viene la viuda, ahí estaba Jesús. Dice que estaba al lado de donde se daba la ofrenda. Watching. Estaba mirando. Mire, hermano, Dios ve lo que uno da. Dios lo ve. No importa si nadie lo ve, pero Dios ve lo que uno da. Y cuando digo lo que uno da, hermano, borres el dólar de la mente. Borres el signo de dólar. Borres el peso, borres el Bitcoin. Borrese la moneda de su mente. Porque lo que uno da no solo es dinero. Hay muchas cosas que uno le puede dar a Dios. Entonces, este Jesús ahí estaba viendo que aquellos echaban. Y la viuda, que era todo lo que tenía, dio lo mejor. Y así lo dijo Jesús. Cuando aquella viuda echa las dos moneditas, solo sonaron así como chililín. Así como tire dos moneditas y casi ni se oye. Pero ahí la gente estaba expectante viendo lo que todos iban a dar. Es en ese lugar que David compra, donde Jesús está y observa a esta mujer. Ahora yo quiero que usted piense por un momento, porque le puedo decir otras cosas más de ese lugar. Bueno, déjeme decirle pues que ahí se va a construir el tercer templo. Ahí se va a construir el tercer templo. Mire, ese lugar que David compró, ahí están los musulmanes, ellos hacen su culto, pero no es de ellos. Yo me pongo a pensar porque los musulmanes vienen de Abraham, son de la línea de Ismael. No son del hijo de la promesa, pero son hijos de Abraham. Y ellos dicen que es su padre Abraham. Bueno, entonces ellos tienen la historia que ellos tienen. Pero lo interesante es que en ese templo, ahí van y tienen su culto los musulmanes. Y tienen su tiempo. Pero los dueños, bueno, prácticamente ellos son los dueños del lugar. Pero, guess what? El territorio está en Israel, en la vieja Jerusalén. O sea, el territorio le pertenece a Israel. Pero el lugarcito todavía se lo están disputando. Los guardias que están alrededor, todo lo que se maneja, lo manejan los judíos. Pero allá en el centro están los musulmanes adorando, de acuerdo a su religión. Pues esa es otra historia, pero le estoy narrando porque venimos del terreno que David compró. Al otro lado del templo hay una pared grandota que quedó, que le llaman el muro de los lamentos. Al otro lado del templo, en la misma plaza, está un muro donde los judíos van y meten sus peticiones. Bueno, la gente de acá de estos lados manda las peticiones. Hay gente que hace negocio, que tremendo. A ver, escriba un papelito su petición. Voy para Israel y voy a estar en el muro de los lamentos y en un hoyito lo voy a meter. Y la gente paga, no sé cuántos pagan, pero yo he oído de esas historias. Y ahí están los judíos, mi hermano, enfrente del muro, y ahí están orando. ¿Los ha visto? Yo no sé por qué le hacen así, pero están así, están orando. Están repitiendo y traen una carterita aquí con la ley y todo eso. Ese lugar es impresionante, hermano. Ese es el lugar que David le compró a Ornán. Ahora, salgámonos un poquito de la historia, porque hay mucho que decir de eso. Hay una pregunta para nosotros. Cuando nos preparamos para dar para la obra de Dios, cuando nos preparamos para darle a Dios algo, ¿qué pensamos? ¿Cuál es nuestro pensamiento? Porque de ahí, hermano, depende todo. No de la moneda, no de la cantidad, sino más bien de lo que nosotros pensamos, de lo que tenemos en el corazón. No de lo que David compra. David lo que compra es un granero. Es un lugar donde se almacena el trigo. El Ornán es un agricultor.
ahí se almacena el trigo, y en el mobiliario del tabernáculo y en el templo de Salomón había un lugar que se llamaba alfolí. Alfolí significa granero. Este hombre, David, compra este lugar que era un granero o es un granero. Y es cierto que la ofrenda que tenía que dar David era porque le había fallado al Señor, había pecado, había censado al pueblo. Pero Dios, hermano, Dios, además de perdonar, Dios había visto algo más grande que los 600 o 6,000, no sé qué tantos ciclos había pagado David de oro a este hombre. Dios sabía cuánto costaba. Dios había visto la transacción, como haya sido, por sale, by check, cash, or anyway. Dios había visto la transacción. Pero más que ver la transacción, Dios había visto el corazón de David. Y no lo vio en ese momento. Guáchele, hermano, mírelo. No se despegue de esto. Dios había visto todo, pero más que haber visto la transacción, había visto el corazón de David desde el principio. Y no del principio desde que él nace, no, desde el principio, desde antes de la creación. Aunque tú no lo creas y nosotros pensemos que Dios no tiene en mente nuestras vidas, Dios tiene en mente a la mejor creación, a su corona, al hombre, a la mujer, a los seres humanos que nos puso aquí. Dios tiene en mente no solamente cómo íbamos a ser, de qué raza, de qué país, de qué lugar, de qué color, dónde íbamos a nacer, en qué cuna, o en qué pesebre, o en qué calle. Porque a cada uno nos tocó en diferentes lugares. Hay quienes no alcanzaron a llegar al hospital y nacieron en el carro, hermano, pero no importa. Dios había visto, ya había visto nuestro proceder, nuestro nacer en esta tierra. Pero antes de ver Dios nuestra vida física, Dios ha visto nuestro corazón. Él sabe cómo va a ser nuestro corazón. Y Dios había visto en la eternidad de los siglos el corazón de David. Dios vio la transacción. Dios ve las transacciones de nosotros. Dios ve los negocios de nosotros. Dios ve nuestra vida diaria. Dios ve, hermano, lo que nosotros hablamos en lo secreto. Dios ve las cosas que nosotros hacemos constantemente a cada momento. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero antes de ver todo lo que nosotros hacemos, Dios puede ver nuestro corazón. Vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7. Y note lo que dice. Hermano, David era un hombre que le gustaba darle lo mejor a Dios. Y entonces, ¿cómo lo sabe Dios? Pues Dios lo sabe todo. Y entonces nota lo que dice en 2 de Samuel capítulo 7 verso 1 y 2. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, es que David tuvo unos problemones, hermano, pero duro. Eso se le reveló hasta a su hijo, pues. Hasta Absalón lo quiso matar, lo traicionó. Era un solo era una sola, era horrible lo que había pasado en su familia. Pero además de eso, el problema con el reino. David no tenía casa, pero note lo que dice aquí. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa,
Después que Jehová le había dado reposo, estábamos hablando de reposo, ¿verdad? En la clase. Le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Entonces mira el corazón de David, hermano, verso 2. Dijo el rey al profeta Natán: mira Natán, ahora yo habito en casa de cedro. Oh, man, casa de cedro. Un lujo, pero lujo. Ya ve de qué material son nuestras casitas, ¿verdad? Los que tienen. He aquí yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Mire David pensando darle lo mejor a Dios. Yo aquí tengo todo en la casa. I have everything. Tengo microwave, tengo una big TV, 75 inches screen TV, touch screen. David dice: tengo una cama de agua. Tengo, pero imagínense, el rey, hermano, el rey. No estamos hablando de cualquiera, el rey. Tiene la mejor mesa. Desde aquí hasta allá era la mesa de David. Cabía, todos los que estamos aquí cabíamos en esa mesa. Aquellos manjares, aquella casa lujosa de cedro, barnizado, pintado, brillaba esa casa. Pero dice David: pero el arca de Jehová habita en cortinas. O sea, en otras palabras, todavía está en una casucha, en 4 cortinas. Ahí está el arca. El arca de Jehová, lo mejor, donde viene la presencia, donde está el poder, donde Dios habla. Y entonces, note lo que dice el verso 3. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que esté en tu corazón, que Jehová está contigo. ¿Usted sabe lo que quería hacer David? ¿Cuál era la intención? Construir el templo. Construir el templo. Note, hermano, que esto sucedió mucho tiempo antes de lo que estamos narrando en Primera de Crónicas. Mucho tiempo antes. Ya David tenía en mente y se lo había dicho al profeta, y Dios había visto el corazón de David. Esto de que David le dice a Ornán: mira, yo quiero pagar lo que vale este lugar, no se lo sacó a última hora. Él no dijo: a ver si convenzo a Dios, a ver si Dios nos da un poquito más, a ver qué pasa. No, David esto no se lo sacó a última hora como un negociante queriéndole torcer el brazo a Dios. No, David era algo que tenía en su corazón, era un deseo genuino de darle lo mejor a Dios. Y cuando hablo de David, hermano, hay que hacer la salvedad de que aunque era rey, y nos lo demuestra esta historia, él no le está pidiendo nada a nadie. Él quiere darle a Dios algo que le cueste, algo por lo cual él trabajó. En otras palabras, David dice: yo me lo gané, yo trabajé, sudé, yo peleé, yo hice esto, yo lo compro con lo que me costó. Hermano, en esta mañana yo quiero decirte: dale a Dios desde el fondo de tu corazón. Dale a Dios desde el fondo de tu corazón. Dale a Dios desde el fondo de tu corazón. Y cuando hablamos de darle a Dios, te estoy pidiendo que le des tiempo a Dios. Porque no solo le damos dinero. Si es que se llama darle dinero. Dale lo mejor a Dios. Dale el mejor tiempo a Dios. No le des el último, como la tajada de pan. El último que me queda, ese es para Dios. La última hora, ahí me engancho en el mensaje. El último, aunque sea un ratito, aunque me pague. No, hermano, dale lo mejor a Dios. Pero hay que dárselo desde el fondo de tu corazón. Hermano, mire, darle lo mejor a Dios es darle nuestra juventud. Darle nuestra juventud. Muchachos, hay que darle lo mejor a Dios. Hay otros que se le están gastando por allá. Hay otros que se la están arruinando por allá. Hay otros que se la están, hermano, pasando
chévere, dicen en algún lugar, ¿verdad? Viviendo la vida loca por ahí. Pero sin embargo, aquí hay jóvenes que le están dando lo mejor a Dios. Y cuando tú le das lo mejor a Dios, sucede algo extraordinario. Cuando uno le da lo mejor a Dios, Dios no se queda con nada. Dale lo mejor a Dios es servirle con amor y pasión. No como cuando a los niños los mandan a hacer algo en la casa, que van zapateando así, que como que no quieren. Darle lo mejor a Dios es darle lo mejor, pero con amor, con pasión. Me encanta, me gusta, lo disfruto. Oh, qué lindo es darle lo mejor a Dios. Amén. Aleluya. Y esto de darle lo mejor es un círculo, hermano, completo. Darle lo mejor a Dios, hermano. No porque Dios necesita nada. Darle lo mejor a Dios no porque tú lo necesitas. Porque también se predica de esa manera. Y, hermano, mira, si tú le das a Dios, el Señor te va a prosperar. Si tú le das a Dios, el Señor te va a multiplicar. Ese es cuento chino, hermano. Es cuento chino. Mire, uno le da lo mejor a Dios porque nace del corazón, porque uno lo hace con pasión. Pero no le des a Dios porque necesites algo. No le des a Dios porque estás enfermo. Voy a dar una ofrenda de 1000 porque estoy enfermo. Hermano, te puedes morir con toda la ofrenda. Dale lo mejor a Dios. No significa pagarle a Dios. Si David estaba comprando esto era porque era una ordenanza que Dios había mandado. Pero él, aunque fuera una ordenanza, él quería darle lo mejor a Dios. Tampoco le demos a Dios por obligación. Porque a veces nos sentimos obligados. En esa iglesia son bastante pediches. Para todo piden. Si le vas a dar a Dios, no le des por obligación, dale del corazón. Y si no puede, mejor di no puede. O no diga nada, pero dale lo mejor a Dios. Pero que salga del corazón. Dios conoce el corazón agradecido. Así que no le demos al Señor por obligación. Es que me siento obligado porque tengo que hacer esto en la iglesia. No, hermano, hazlo con pasión, con amor. No por obligación, no porque necesites algo, no porque es un requisito. Si no cumples con este requisito, y de eso vamos a hablar el próximo domingo. Si no cumples con este requisito, no calificas. No, le vamos a dar a Dios. No porque sea un requisito, hermano. No porque te lo requieran. Le vamos a dar a Dios lo mejor. No porque nos prospere, no porque nos haga más ricos o ricos. Y nunca le demos a Dios porque Él necesita algo. No, Dios no necesita nada. Dios no necesita nada. Pero te voy a decir una verdad en esta mañana, querido hermano, querida iglesia. Si Dios nos pide, es porque nos quiere dar. Si a Dios le agrada que le demos lo mejor, es porque nos quiere dar. Es porque nos quiere dar lo mejor. De hecho, Él ya nos dio lo mejor. Ya Él dio a lo mejor que Él tiene. Se llama Jesucristo. Él dio lo mejor para ti y para mí. Si hablamos de dinero, si hablamos de riqueza, si hablamos de lo que sea, hermano, nosotros no le podemos dar a Dios porque Él necesite, no. Toda la tierra, todo el universo, todo es de Dios. Por eso este mismo David decía: de lo dado de tu mano, de esto te voy a dar. De lo que tú me diste, yo te voy a regresar un poquito. Pero no lo daba por obligación. David sabía cómo darle a Dios desde el fondo de su corazón. Pero es que cuando Dios nos pide, cuando Dios nos enseña esto, es porque Él nos quiere bendecir. Mira, hermano, para ir concluyendo esto, porque es fascinante esta historia, léala en su casa. Esta historia me hace reflexionar bastante. Porque Dios no se queda con nada. Escúcheme bien lo que le voy a decir, iglesia. David, el corazón de David. Yo quiero que usted observe esto que le voy a decir. David es de la tribu de Judá. Ya Dios dio lo mejor. Qué tremendo.
Jesús no era de la tribu de Leví, del lado de los sacerdotes, aunque es el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero David es de la simiente, Jesús es de la simiente de David. Mire, Dios no se queda con nada. Dios conoce el corazón de David, pero no lo acaba de conocer allí en Ornán. No. Dios lo conoce antes de la creación. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es de la tribu de Judá, descendiente de la simiente de David. Y póngale atención a la palabra simiente, porque la palabra del Señor en Génesis capítulo 3 nos habla de la simiente del hombre y la simiente de Dios y la simiente de la serpiente. ¿Y sabe qué significa simiente? Significa semilla. ¿Sabe de dónde viene la palabra esperma? ¿Usted conoce la palabra esperma? Esperma significa semilla. Esperma es una palabra griega que significa semilla. Simiente, la simiente de David, Jesús, viene de la tribu de Judá. Y por eso es que en Mateo capítulo 1, cuando Mateo escribe la genealogía de Jesús, cuando escribe la genealogía dice Jesucristo, ¡oh, aleluya! Jesucristo no dice hijo de José, porque José era su padrastro. No dice hijo de María, aunque era hijo de María físicamente. Pero cuando Mateo dice la genealogía de Jesús, dice hijo de David, hijo de Abraham, aleluya, gloria al Señor. Esto está delicioso, está maravilloso. Hermano, ¿qué le quiero decir? Que David no había nacido y ya Dios había visto su corazón. Ya Dios había visto su corazón. En la simiente en Génesis capítulo 1 ya nos está hablando de la simiente que es Jesucristo, la semilla. Pero qué privilegio tiene este hombre llamado David. ¿Y por qué, hermano? Porque Dios no se queda con nada. Cuando uno le da lo mejor a Dios, los mejores años, los años que nos quedan, si se los vamos a dar, démoselos de lleno al Señor, hermano. Que no haya reversa, que no haya contratiempo, que no haya nada que nos impida darle lo mejor a Dios. Darle nuestra mejor vida, nuestra mejor nota, nuestra mejor predicación, nuestro mejor tiempo, nuestra mejor ofrenda, nuestra mejor dedicación. Démosle lo mejor al Señor, porque Él no se queda con nada. Y si no nos diera nada, pues que no nos dé, pero le damos lo mejor a Dios. Porque David no estaba esperando que Dios le diera, pero en el tiempo de la eternidad ya Dios había visto el corazón de David. Ya Dios había visto que David tenía un corazón. Con razón a David se le conoce como el hombre conforme al corazón de Dios. Aleluya. Yo me había puesto a pensar por qué este hombre pecador, mujeriego, se le robó la mujer a un guerrero, hizo tantas cosas, le desobedeció a Dios y todavía lo llaman conforme al corazón de Dios. Porque de verdad tenía un corazón, hermano. Y sobre todo Dios conocía su corazón. Dios sabía que él era capaz. Dios sabía que él tenía un corazón dadivoso. Y por último, grábese esto en la mente. Este mismo David, me fascina la historia, porque mismo David en el Salmo 37, en el verso 25, lea todo el Salmo. Es más, déjeme leerle los primeros versos. Salmo 37. Mire lo que dice. Mire lo que dice David, hermano. Estas son palabras sabias. Y vamos a leer los primeros nada más y luego vamos al verso 25. Mire lo que dice David. Porque es que a veces nosotros somos así como lo que dice David aquí.
Dice David, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentará la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Aleluya, bendito es el nombre de Dios. Pero eso no es todo, hermano. El verso que a mí me cautiva es el verso 37, cuando David dice, joven fui. David ya es un viejito, tiene 120 años. Perdónenme los ancianos, ¿verdad? Que digo viejito, pero viejito es de cariño, es de amor. No le dicen a usted mi viejito, mi viejita. Miren, David, hermano, este hombre, en el verso 25 dice, joven fui. Y voltea a ver para atrás, y mira a los hijos, y mira a los nietos, y voltea a ver que todos están bien chulos, bien bonitos, que Dios los ha bendecido a todos. Y dice David, joven fui, he envejecido. I'm 120 years old. Soy 120 años de viejo ya. ¿Y saben qué dice la Biblia acerca de David? Que murió en buena vejez. O sea, se murió porque Dios se lo llevó, no porque estaba enfermo. Sí, a veces contrataban a alguien para que lo fueran a calentar, ¿verdad? Pero David dice, he envejecido. Mire qué lindo, hermano, porque David había descubierto que cuando uno le da lo mejor a Dios, Dios no se queda con nada. Y entonces dice, no he visto todavía en estos 120 años a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Aleluya.